Muy buenas noches, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Estamos hoy acá para compartir con ustedes de la palabra del Señor y tenemos acá, como siempre, como invitado especial al hermano Hernando Mejía, pastor de Iglesia Ven Señor Jesús. Buenas noches. Gracias, hermano Hugo, buenas noches, qué bueno estar con usted compartiendo esa semana que creo que va a ser de mucha bendición para todos. Amén, amén. Pues el día de hoy, para ya entrar en materia, queremos tomar un tema muy importante, un tema que yo considero que es la parte medular de todo lo que es la actividad cristiana en una congregación. Y esto, bueno, y no solo en una congregación, en la vida personal de cada ser, que es la oración, o sea, la comunicación o la comunión que pueda tener con Dios, es parte muy importante. Cuando en la iglesia de los Hechos, el Señor ya se había ido, ya les había dejado una promesa maravillosa, dice que estos actuaron en pro de esa promesa. Y dice en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Y yo veo esta palabra perseverar muy importante, ¿verdad? Porque yo creo que no es cuestión de arrodillarse unos 5 minutos y ya estuvo, ¿verdad? Sino es perseverar. Perseverar, dice el diccionario, que es insistir una y otra vez. Perseverar, dice, es no rendirse y permanecer. Perseverar es constancia. Hay un dicho que dice, más vale gota perenne o gota constante que chorro demasiado. Uh-huh. Entonces, yo breve, quiero preguntarle... Un chorro breve. Exactamente. Yo quiero preguntarle, pastor, ¿es importante que la iglesia hoy esté perseverando en oración? Bueno, como bien lo dijo usted cuando abrió el programa, quizás no es solamente de hoy, sino de siempre. Porque la oración, que es platicar con Dios, es una muestra de la dependencia que los hombres tenemos hacia Dios. Creo que la persona que no ora, que no platica con Dios, que no le platica sus proyectos, que no le habla de sus ilusiones, que no le habla de sus sueños, que no le habla de los proyectos de vida que quiere hacer, creo que está pecando de arrogante. Porque creo que algo que tenemos que hacer nosotros es reconocer la dependencia que tenemos hacia Dios. Es decir, que ninguna persona puede decir hoy en día que puede hacer lo que desee y al final Dios está obligado a respaldarlo. Creo que lo más importante es humillarnos delante de Dios. De hecho, Él creo que se agrada mucho de la humildad. No creo, es lo bíblico, ¿eh? Humillarnos delante de su presencia. Y creo que cuando uno ora, cuando uno platica con Dios, que a mí no me gusta mucho usar la palabra oración, porque suena un término muy religioso, muy trillado. Me gusta más usar el platicar con Dios, porque orar es platicar con Dios. A diferencia, por ejemplo, de un rezo. El rezo es repetir lo que otro ya dijo, lo que a otro ya se le ocurrió. Y que hoy en día tenemos mucha gente que está rezando, ¿verdad? Le dicen, mire, ore de esta manera, repita de esta manera, haga de esta manera, hasta le dan a uno ya formatos para orar. Mire, si va a orar usted por cierta necesidad, por cierta petición, hágalo de esta manera, y ya están dando machotes. Esos pues son rezos. Orar es algo más que rezar. Orar es platicar con Dios. Y de hecho, en ningún pasaje de la Escritura se nos habla de repetir oraciones que otros ya dijeron. De hecho, en Mateo capítulo número 6, capítulo número 7, el Señor nos enseña cómo orar. Y dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. O sea que algo que a Dios no le gusta es que ya llevemos una forma preestructurada de cómo hablar con Él. Es como que ahorita fuéramos, usted y yo a platicar, estamos platicando, y yo ya tenga escrito lo que tengo que decirle, y usted ya tenga escrito lo que tenga que decirme. Entonces, esas planificaciones en un diálogo, pues no son no es lo mejor. Y en la oración pasa lo mismo. En la oración Dios no quiere que estemos repitiendo lo que otro ya dijo, lo que otro ya pensó, sino lo que nosotros sentimos. Por eso en ningún pasaje de la Escritura se nos avala rezar, es decir, repetir lo que otro ya dijo, sino que en la Escritura se habla de exprésame lo que sientes, exprésame lo que quieres, exprésame tus necesidades, exprésame tus deseos, tus anhelos, tus preocupaciones, tus adversidades, exprésamelas. Y cuando la Escritura habla de orar, habla necesariamente de que la iglesia empezó orando. Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo comenzó la iglesia, porque en Hechos se nos dice en los inicios de la iglesia.
Y algo que tenemos que ver es que así como la iglesia empezó, así va a terminar. Porque dice la Escritura que lo que fue es lo que será, y lo que será es lo que ya fue. Entonces, si vemos cómo comenzó el avivamiento de la iglesia, el avivamiento de la iglesia inició con gente que empezó a platicar con Dios, no a rezar, sino a platicar con Dios fervientemente, y perseveraban, es decir, constantemente. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Lo que Dios ya les había prometido. El Padre prometió que iba a derramar su Santo Espíritu, porque no hay avivamiento sin Espíritu Santo, no hay restauración sin Espíritu Santo, no hay reestructuración sin Espíritu Santo, no hay vida si no está el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es el que le da vida a todo. Entonces, el avivamiento de la iglesia, la vida de la iglesia, comienza con gente que entiende que hay que orar unánimes, que hay que orar no cada quien orando por su lado, sino todos orando por lo mismo, para que la promesa del Padre, que el Espíritu Santo se derramara, cayera sobre los creyentes. Y eso fue una realidad gracias a la oración perseverante de la gente. Entonces estamos viendo en Hechos de los Apóstoles la necesidad de orar, hermano Hugo, por su pregunta, qué importante es orar hoy. Pues en todos los tiempos ha sido necesario orar, platicar con Dios, porque es la fuente, es lo que activa los avivamientos en las vidas, en las familias, en las personas. Lo que activa el avivamiento. Por ejemplo, hay otro ejemplo, el de Éxodo capítulo número 1. Dice que el pueblo, ya cansado de la opresión que sufría, y esa opresión la sufría a causa de que Faraón los había esclavizado en Egipto. Entonces dice que el pueblo comenzó a clamar, y ese clamor hizo que Dios levantara un guerrero que era Moisés, y de esa manera se ejecutara el avivamiento que hubo en Israel. Entonces estamos viendo que es necesario en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las edades, y hoy quizá más que nunca, porque nos acercamos al desenlace final de la iglesia, volver otra vez al inicio. Y volver al inicio es volver otra vez a orar unánimes, juntos, pero con perseverancia, ¿verdad? Qué excelente esto, ¿verdad? Porque realmente hoy en día, cuando más se ha perdido la oración, es cuando más debería de haber oración. Es cierto. ¿Verdad? Yo pienso, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista que usted habla acerca de la oración, que es un platicar como lo estamos haciendo hoy, cómo se ve hoy en día las familias, las cuales ya perdieron la comunicación, ¿verdad? El padre ya no habla con los hijos, el hijo ya no habla con los padres, entonces cada quien camina por su lado y no hay un fin común, no hay una meta común en el hogar. Y es por eso que los hogares se están destruyendo, por la falta de comunicación. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué está pasando en las iglesias? Cada quien ora lo que quiere, ¿verdad? Especialmente, cada quien ora. Yo lo que entiendo aquí de perseverar, de perseverancia en algo, es en algo que Dios ya prometió, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, los que logran perseverar en algo es para sus bienes personales, para su beneficio. Entonces, yo pienso que, bueno, en esta hora que estamos platicando, a todos los que nos están escuchando, sería bueno volver a una oración en la cual se tenga un fin común en las cosas que Dios ha prometido, ¿verdad? Hay muchos pasajes, hay otros pasajes que dice, pide lo que quieras. Y en ese pide lo que quieras uno podría pensar, bueno, puedo pedir para mi propio beneficio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que creo que se ha pensado. Aquí ellos tenían una promesa, y era la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces perseveraron en eso. Ahora, ¿cómo podemos entender estos pasajes de pide lo que quieras, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos ha enseñado. Todo lo que pidieres, dice, sí, ¿verdad? Y se nos ha enseñado que un texto sin contexto es un pretexto para la carne, ¿verdad? Entonces, cuando uno agarra un versículo bíblico aislado de otros que hay que tener conectados, porque la Biblia es como un rompecabezas, como que Dios quiso que nosotros jugáramos al rompecabezas. Es decir, una unidad y una verdad la partió en partes, ahí sí que la barajeó, si se quiere la palabra, la revolvió, y entonces ya tenemos que, para poder encontrar verdades en la Escritura, tenemos que unir un pasaje con otro pasaje, lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, lo que dijo Elías, Isaías, Jeremías. Entonces tenemos que ir armando un rompecabezas. Cuando uno tiene una pieza del rompecabezas, no necesariamente ya tiene la unidad completa. Entonces cuando uno tiene ese pasaje bíblico, pide lo que quieras y mi Padre te lo va a dar si lo pides en mi nombre, ha sido el pretexto para que mucha gente pida para sus beneficios carnales
ya ni siquiera para beneficios personales, sino carnales, y que obviamente no encuentre respuesta, y que entonces se desanime de la oración y se desanime de Dios, porque dice, bueno, yo pedí lo que quería el último celular, y como Dios no me dio el último celular, el más caro, entonces Dios de plano no me quiere, no me ama. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres ese celular último modelo? Es la última versión que salió. Y entonces Dios empieza a escanear nuestro corazón. Eso pasa como en nuestros hijos. Nuestros hijos pueden pedirnos lo que quieran. Usted puede tener un hijo de 5 años que dice, yo quiero manejar tu carro. Pero solamente que usted esté loco, endemoniado, le va a dar a su hijo para que a los 5 años maneje su carro. Claro. Obviamente se lo va a dar cuando ya tenga madurez, cuando ya tenga responsabilidad y la edad adecuada para eso. Entonces muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas que no nos las van a otorgar, precisamente porque nos van a hacer daño, porque no las vamos a poder manejar, porque a la hora de obtenerlas nos vamos a volver prepotentes y orgullosos, porque a la hora de obtenerlas nos vamos a alejar de su presencia, porque a la hora de obtenerlas vamos a tener llanto, lamento, lloro, dolor, porque llegó a nosotros algo que realmente no nos iba a edificar o beneficiar. Y como Dios conoce el futuro y nos superama, entonces, y sabe cuál es nuestra edad espiritual, realmente no nos va a otorgar las cosas caprichosas que nosotros querramos. Por eso me gusta el pasaje que usted escogió es ad hoc, porque dice la Escritura que ellos estaban orando por una promesa que el Padre les había dado. Entonces a veces nosotros tenemos que, y note que no fue orando y al instante, como que fuera una sopa instantánea, ya tenían la respuesta. Ellos tuvieron 7 días orando por lo mismo, mañana, tarde, noche y madrugada, y todos unánimes por lo mismo. Eran como 120 personas orando por lo mismo. Nadie estaba orando por otra cosa, nadie estaba pidiendo otra situación, todos estaban pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y a pesar de que era algo edificante, el Espíritu Santo, que no va a ser edificante, a pesar de que iba a ser algo espiritual, algo que les iba a ayudar en su relación, comunión, ministerio, desarrollo, evangelización, que les iba a servir para todo, que era el Espíritu Santo, aún así esperaron 7 días. Entonces a veces hay respuestas que van a venir en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Creo que he hablado en una oportunidad, no sé si fue aquí o en la congregación, acerca del trueno y del rayo, que siempre cuando uno ve el iluminar del cielo, uno ve que la luz ya bajó, ya descendió, pero es hasta algunos instantes después que se oye el trueno. Entonces cuando uno mira ya la luz que está descendiendo a una velocidad impresionante, pero uno rápido ya sabe, ya esa luz le avisó que ya viene el trueno. Así es la oración y así es la respuesta, porque uno es el tiempo de la oración. Nuestra oración aún no está en nuestra boca y Dios ya la conoce. Tiene una velocidad impresionante la oración. Es más, incluso yo disiento mucho en la gente que dice que para que Dios traiga una respuesta específica, uno tiene que tener una oración específica. Yo disiento mucho con eso, porque la Biblia es clara al decir que Dios puede conceder, si nosotros nos deleitamos en Él, las peticiones de nuestro corazón. No digamos lo que decimos, sino lo que deseamos, que ni siquiera está en nuestra boca. Las peticiones del corazón Dios las puede responder si nosotros nos deleitamos en Dios. Eso sí, hay una condicionante: deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Si no es tu delicia, si no es el amor de tu vida, entonces cuidado, porque no está obligado a conceder los deseos de tu corazón. Pero si Él es tu delicia, si Él es el deleite de tu alma, si es lo que tu alma desea, todos los amaneceres, anocheceres, madrugadas, definitivamente ni siquiera vas a tener que pedir por lo que tú deseas, porque Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Escritura. Entonces, en este aspecto, vemos a un Dios muy inteligente, muy sabio, que la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. Entonces, la oración, hermano Hugo, realmente es algo que debe ser instantáneo, que tiene que ser algo no formulado y algo que salga realmente de las entrañas del corazón. Y entender que entonces, cuando uno está orando, la respuesta, el oír de Dios es inmediato, es efectivamente inmediato. Dios inmediatamente agarra la petición, dice: yo ya la tengo, no te preocupes, yo ya sé lo que estás pidiendo, ya sé lo que estás sintiendo, ya lo sé. Es más, ni seas tan específico, ya conozco tu petición.
Es inmediata la oración. ¿Cuánto tardará mi oración en llegar a Dios? Es inmediata. Sea pastor o no sea pastor. Sea ministro o no, porque hay gente que dice, mire, ore usted por mí porque Dios a usted sí le oye. Nos oye a todos, porque somos sus hijos. A mí no me oye por ser pastor. A usted no le oye por ser un ministro de la palabra. Nos oye porque somos sus hijos. Exactamente. Entonces, si hay una persona que ora, el Señor nos dijo, si vas a orar a mi Padre, dile, aquí viene tu santo apóstol, tu santo profeta, aquí viene tu pastor, tu favorito. No, di, Padre, viene tu hijo. Entonces, toda oveja debe entender que Dios le va a oír a él de la misma manera que va a oír a un pastor, que va a oír a un apóstol, por la sencilla razón de que no vamos como apóstoles, como ovejas, vamos como hijos, vamos Padre nuestro que estás en el cielo, vamos como hijos. Entonces los que vamos como hijos tenemos que entender que nuestra oración ipso facto el Señor la toma, inmediatamente la procesa. Ahora, el tiempo de respuesta, ese es el problema para mucha gente, porque cree que así como es de inmediata la oración, así tiene que ser de inmediata la respuesta, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta va a tardar de acuerdo a cómo estemos dando frutos, de acuerdo a cómo estemos madurando y de acuerdo a cómo nos va a convenir la respuesta. Pero de que la respuesta va a llegar, yo estoy seguro que todo lo que pedimos, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura, será hecho. Amén. Amén. Yo creo que sí existe algún problema en muchas personas que dicen, Dios no me oye, ¿verdad? Dios no me oye. Pero yo supongo que ha de ser por este tipo de vanas repeticiones. O sea, tal vez no solo consiste en repetir algo, sino realmente en la forma o en la actitud que se esté haciendo. Yo veo aquí una oración religiosa, ¿verdad? Uh-huh. Una oración de palabras rebuscadas, de una oración que quisiéramos como impresionar a Dios, ¿verdad? Y sucede. ¿Verdad que sí? Yo he oído cosas increíbles de esas oraciones, ¿verdad? ¿Será que llegan más rápido porque sean palabras bonitas? Yo creo que lo que estoy entendiendo hoy es que más que una situación religiosa, debe ser una situación espiritual, ¿verdad? Yo me relaciono con Dios tal y como soy. No necesito un protocolo. Un protocolo o exactamente. Una elocuencia. Exactamente. Dios no puede ser burlado. Y por otro lado, platicábamos hace un rato que dice que aquel que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios es el que va a buscarlo, ¿verdad? Claro. Acercarse, a hablar con Dios, a buscarlo, a adorarlo, a alabarlo. Hay algo que debes saber, que Dios existe. Así es. Y hay algo más todavía, que es galardonador. Pero muchas veces nos acercamos a Dios, hablamos el montón de palabrerías y no esperamos una respuesta de Dios, ¿verdad? Hablamos tanto que no dejamos que el otro, como el caso de hoy, ¿verdad? Si yo hubiera agarrado toda la introducción, no lo dejo hablar a usted y digo, bueno, muchas gracias, buenas noches, no hubiera sido una plática, una conversación entre dos personas. Entonces yo creo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que debemos ser lo más abiertos posible, lo más sincero posible, incluso, ¿verdad? Hasta nuestro vocabulario, que sea el que siempre usamos, claro. Ser las personas que somos. No necesitamos venir a impresionar a Dios para que nosotros podamos recibir algo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa, hermano Hugo? Yo he escuchado, porque usted me dice que ha escuchado personas que oran de una manera impresionante. Impresionante para uno, no para Dios, porque a Dios no lo vamos a impresionar con nuestro lenguaje florido, ni siquiera hablándole de usted. Hay gente que cuando ora ni siquiera le habla de tú, como que fuera padre, sino que le habla de usted. Y utilizan hasta una introducción así muy formal. Oh, Eón, que significa eterno en hebreo. Oh, Eón, que estás en los cielos, ¿verdad? Poderoso y santísimo. Una introducción muy llena de palabras rebuscadas, como que con esa introducción vamos a impresionar a Dios. A Dios le impresionamos de la manera más sencilla, porque Dios no es un Dios que se va a impresionar por nuestras palabras, por nuestro lenguaje. Nosotros vamos a impresionar a Dios de acuerdo a la fe, porque eso es lo que impresiona a Dios. En toda la Escritura no se habla que algo haya impresionado a Jesús más que la fe. Exactamente. Pongo el ejemplo de cuando lo llevaron a ver el palacio del templo
Dice que fueron a ver el templo, los edificios que habían en Jerusalén, y nada de eso le impresionó. Los discípulos lo llevaron como a dar una vuelta turística para ver si se impresionaba de alguna edificación, de algo arquitectónico. Y lo único que arrancaron de la boca de Jesús es: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra alguna sobre de esto. O sea, no le impresionó. Pero cuando llegó la mujer sirofenicia, cuando llegó el centurión romano, que eran gentiles los dos, no judíos, ni sacerdotes ni ministros, y uno le dice: solo di la palabra y mi criado sanará, y la otra le dice lo mismo: solo di la palabra y mi hija será liberada. Dice que eso impresionó a Jesús. Exactamente. Y dijo: ni siquiera en Israel he hallado tal fe. O sea que si queremos impresionar a Dios con la oración, que no sea con nuestro lenguaje florido, que no sea con nuestra palabrería, ni con el tiempo de oraciones, que voy a hablar unas 5 horas o 25,000 horas para que Dios se impresione de ver cómo oro yo y así me responda. Lo que realmente impacta el corazón de Dios es la fe. Eso está totalmente registrado en la Escritura. Lo único que a Jesús lo maravilló, y dice que es que la palabra lo maravilló es que sí se asombró en extremo, fue la fe. Y lo más triste para Israel fue que ni siquiera de judíos, sino de gentiles. Entonces, como que hemos tenido abanderados gentiles que han arrebatado bendiciones. ¿Sabe qué me impresiona de este pasaje de la sirofenicia? La sirofenicia llegó con Jesús para pedirle la liberación del demonio que atormentaba a su hija. Pero el Señor le dijo: no te puedo atender ahorita. Haz cola, no te puedo atender porque primero tengo que atender a los de la casa de Israel. Vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vine a que primero los hijos se sirvan del pan de la liberación. Entonces viene la mujer y le dice: Señor, no te pido del pan de tus hijos. Mira que son melindrosos, cuántas migajas están, panes enteros tirados. No te pido del pan de la mesa de los hijos, de los judíos. Te pido una migaja de lo que han desperdiciado, de lo que no creen de tu palabra, de lo que oyendo no oyen de tu palabra, de lo que viendo no ven de tu palabra. De eso quiero una migaja de eso. Entonces dice que el Señor dijo: ¿sabes qué? Ya no hagas cola. Tenías que esperar a que atendiera a todos los hijos de la casa de Israel, a que liberara a todos los endemoniados que tuvieran fe de la casa de Israel. Pero tu fe te ayuda para que no esperes tanto tiempo, no hagas cola. De una vez te atiendo ahorita mismo, te firmo el requerimiento y vete porque tu hijo está liberado. O sea que la fe es lo que impresiona al Señor de tal manera que hasta nos evita tiempo. A lo mejor el Señor dispuso: ¿sabes qué? En 5 años te voy a responder. Pero la fe puede adelantar los tiempos. Y está bien documentado en el caso de la sirofenicia, que ya no tuvo que esperar el tiempo de Hechos de los Apóstoles para que de Hechos de los Apóstoles 10. Porque Jesús comenzó a atender a los gentiles hasta Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando el Espíritu descendió en la casa de Cornelio sobre los gentiles. Entonces, tengamos claro esto. ¿Cuánto tiempo le adelantó a la sirofenicia? La fe. Por eso, ¿qué va a impresionar a Dios de nuestra oración? La fe. El que se acerca a Dios, ¿verdad? Debe creer que hay tal Dios. Debe creer que tal Dios, y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? O sea que sí hay forma de que podamos adelantar las peticiones, claro que sí, ¿verdad? Sí, porque dice, por ejemplo, dice en Juan 14:13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero hay algo aquí bien interesante, dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no va a haber cosa que el Padre dé que no sea para gloria de Él. No es complacer tus vanidades, es complacer el corazón de Dios. Cuando Dios responde una oración, no es porque tenga otro objetivo, sino que el objetivo de Dios es que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo glorificado en el Padre. Es axiomático esto, no hay que explicar mucho. No es para que Dios me va a contestar porque a través de lo que me va a responder, de lo que voy a obtener, voy a poder lucirlo, presumirlo. Un ministerio para lucirme yo, un carro para lucirme yo, un viaje para presumirle a otros. Eso jamás se va a dar. Lo que Dios quiere es, cuando responde una oración, es que haya gloria al Padre a través del Hijo y el Hijo sea glorificado a través del Padre. Sí, entonces de ahí por eso quería unirlo a esto, porque es ahí la importancia de incluir fe en la oración, ¿verdad? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces,
esto, todo lo que pidamos, ¿verdad?, tiene que ser algo que agrade a Dios, ¿verdad? Si yo tengo fe para pedir una casa, por ejemplo, tengo que ver por qué quiero esa casa. Si es para mi vanidad, o es porque yo quiero tener un lugar donde poder hospedar cuando venga alguien, o un lugar donde pueda tener para atender a personas, llevarlas a comer, no sé, cualquier otra cosa puede ser, pero que sea con un objetivo de poder agradar a Dios, ¿verdad? Entonces eso... ¿Cómo ve la oración de una persona que me dijo, me estoy orando para que el Señor o se lleve a mi mujer o se la mande? No, pero sí, orando para que, o para que venga un juicio sobre una persona porque esa persona es una hipócrita, porque me falló, me estafó, entonces voy a orar para que Dios lo castigue. Son oraciones que jamás glorifican al Padre. Claro. Ni el Padre glorifica al Hijo. El que tiene una mujer está pidiendo, Señor, dame otra, ¿va? Te mando esta de 45 y denme 2 de 20, ¿va? Y quédense con 5 de vuelto. O sea, eso jamás Dios lo va a responder, pues. Porque todo lo que Dios va a responder es para honrar al Padre y honrar al Hijo. Esas definitivamente las peticiones que tendrán su respuesta. Desde luego son cosas que nos van a hacer felices a nosotros. Sobre todo las respuestas que el Señor nos va a dar es para que tengamos ciertas comodidades, ciertas bendiciones, pero que siempre van a alimentar la alabanza y la adoración al Padre, y no la alabanza a nuestro ego, y no una alabanza a nuestra vanidad. Es una alabanza a Dios. Entonces, cuando vamos a pedir, tengamos muy claro y tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Claro. El tiempo se nos ha ido, hermano. Gracias por haber estado en esta hora conmigo. La verdad que siempre es una bendición estar con usted. Fue un privilegio y de veras muchas gracias a ustedes por habernos permitido entrar ahí a la intimidad de sus hogares con este programa Joyas Eternas. Que el Señor les bendiga.